Hola, ¿cómo te va? Damos comienzo a un nuevo espacio de salud y lo hacemos desde la Unidad de Cardiología Clínica de Mar del Plata junto a la doctora María Fernanda Petrucci, médica cardióloga que se desempeña en el área de la cardio-oncología. Y precisamente la nota que veremos a continuación comienza con la explicación de a qué nos referimos cuando hablamos de cardio-oncología. En la cardio-oncología es una rama dentro de la cardiología que tiene como objetivo evaluar a los pacientes oncológicos que pueden recibir tratamientos potencialmente tóxicos para el corazón. El objetivo principal es evitar el daño cardiológico en caso de que se produzca hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento. Así que en simples palabras, el rol del cardiooncólogo es cuidar al corazón del paciente oncológico. Lo que uno tiene que evaluar es los factores de riesgo que ya tiene, ¿sí? ¿Qué tipo de paciente es? No todos los pacientes tienen que venir al cardiooncólogo. No va a ser lo mismo un paciente que no tenga factor de riesgo, es decir, que no sea tabaquista, que no sea hipertenso, que no tenga problemas de colesterol o arritmias, que el que sí ya las tenga, ¿sí? Así que lo principal es identificar si el paciente tiene factores de riesgo. Los principales factores de riesgo son la edad, ser mayor de 65 años, ser mujer, el sedentarismo, no hacer deporte, el tabaquismo, la hipertensión, el colesterol, la diabetes, ¿sí? Los factores de riesgo. Tampoco va a ser lo mismo si ese paciente ya tuvo algún tratamiento de quimioterapia o de radioterapia previo. Esa es otra cosa que hay que tener en cuenta para ver si es un paciente que debe ser evaluado. Así que primero hay que ver los factores de riesgo que tiene y según el tipo de tratamiento que va a recibir, eso va a determinar que requiera o no una evaluación. Bien, la valoración es en un consultorio, es una consulta un poco más prolongada de las consultas habituales. Lo primero que hacemos es contarle al paciente por qué está. ¿Por qué un oncólogo o un oncohematólogo lo deriva a un cardiólogo? Y es por esto que dijimos al principio, porque uno tiene que cuidar el corazón de este paciente, ¿sí? Entonces los pacientes vienen derivados de parte de los oncólogos o de los hematólogos y lo primero de la consulta es contarle por qué está, cuál es el objetivo, que es cuidar el corazón y lo que hacemos es evaluar al paciente, una anamnesis importante. Lleva más tiempo porque no solo hay que ver los factores de riesgo que ya dije anteriormente, si el paciente toma alguna medicación, qué medicación toma y si esta puede interferir o no con la parte cardiológica, si el paciente ya tiene alguna patología preexistente, por ejemplo, sea hipertenso, si esa hipertensión está adecuadamente controlada o falta ajustar en ese tratamiento, ¿sí? Entonces hay que ver los antecedentes, la medicación que toma el paciente, qué tipo de cáncer tiene, ¿sí? O sea, el tumor, si tiene metástasis, si no, el estadio y qué tratamiento va a recibir. ¿Por qué? Porque los pacientes a veces, o en la mayoría de los casos, no solo reciben una droga, reciben más de una. Y a veces la toxicidad viene dada porque son varios medicamentos que en conjunto generan una toxicidad mayor, ¿sí? Así que esa evaluación inicial es con un interrogatorio, una anamnesis, hay que revisar al paciente, tomar la presión, se realiza un electrocardiograma basal, que es muy importante tener un electro inicial antes que el paciente reciba el tratamiento, porque hay determinadas quimioterapias que pueden generar arritmias a nivel cardíaco y para detectar si el paciente tuvo alguna cardiopatía o algún evento que lo desconocía. Así que la consulta hacemos el electrocardiograma y según los antecedentes, el tratamiento que va a recibir, se determina si hay que hacer otros estudios cardiológicos. Si es una consulta que suele demorar 30 a 40 minutos, a veces más, ¿sí? Porque a veces hay muchos estudios que evaluar. Interrumpimos por unos minutos nada más a la doctora Petrucci para hacer una pausa y mientras tanto te recordamos que nos podés seguir en nuestro canal de YouTube. Allí nos encontrás como Hablemos de Salud y podés suscribirte gratuitamente. Recordá, Hablemos de Salud. Unidad de Cardiología Clínica, Doppler Color, Ecoestrés, Holter, Rehabilitación del Cardiópata, Ergometría Digital, TIL Test, Mapa, Prequirúrgicos a Demanda, Cardiología Infantil, 491-0024. Instituto Radiológico,
Cumplimos 50 años brindando medicina de excelencia y creciendo en tecnología, con equipos de última generación únicos en Mar del Plata y zona de influencia. Resonador 3 Tesla, PET-CT, mamografía 3D, tomosíntesis. Ahora también podés visualizar tus estudios a través de nuestro portal virtual de imágenes ingresando a irradiológico.com.ar. Festejamos junto a vos 68 años al servicio de la comunidad. Gracias por elegirnos. Clínica 25 de Mayo, donde vos estás. Con más de 10 años de experiencia, Centro de Día Plaza Mitre, un lugar donde los adultos mayores fortalecen su autonomía y socialización en un marco de contención profesional e institucional. Atendemos PAMI y particulares. Córdoba 2752, entre Rawson y Garay. Teléfono 223-628-4733. ¿Sufrís de mala digestión, dolor abdominal, estreñimiento, irritabilidad, cansancio? ¿Querés mejorar tu sistema inmune? Con un simple estudio de microbiota podemos ayudarte a resolver tu problema. En tu flora intestinal está la respuesta. Con un simple análisis de tu microbiota podemos solucionar tu problema. Laboratorio Pueyrredón. Ayudamos a mejorar tu calidad de vida. Licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero. Trastornos de la personalidad, problemáticas de pareja. Para consultas y turnos, comunícate al WhatsApp 223-536-7243. Licenciado Leonardo Pontoriero. Vos ya nos conocés. Forero, muebles en Mar del Plata. Amplia gama de sillones, tapicería propia, materiales de primera calidad, trabajos a medida. Forero. Vení a conocer nuestro showroom en Avenida Colón 3056. Doctora Gregorina Vasco, lo vamos a hablar una vez más acerca de la donación de órganos y en esta oportunidad, precisamente, en principio, aclarar algo que tiene que ver con los números, lo importante que es tener en cuenta los números en el país y en la provincia de Buenos Aires para poder seguir hablando de este tema. Sí, es verdad. Gracias a ustedes siempre porque fomentar esto de la donación es importante. Sabemos que en la Argentina hay actualmente aproximadamente 7.400 personas que están en lista de espera, esperando ser un órgano para ser trasplantados, y sabemos que cuando esperan un órgano es para poder mejorar su calidad de vida y en la mayoría de las veces salvar sus vidas gracias al trasplante de órganos. En lo que va del año hay aproximadamente más de 460 personas que donaron sus órganos, y esto hicieron que muchas de las personas que estaban en lista de espera salgan y pudieran mejorar su calidad de vida. Esas cifras son a nivel nacional. Ahora, ¿qué pasa con la provincia de Buenos Aires? Bueno, en la provincia de Buenos Aires 240 personas fueron donantes en lo que va en el año 2022, y esto hicieron que en el último año, junto con los donantes del año pasado, en lo que es de agosto del 2021 al agosto del 2022, ya casi 1.000 personas fueron trasplantadas en la provincia de Buenos Aires. Sabiendo que estamos saliendo de una pandemia, que todavía hay pacientes que tienen COVID, el COVID sigue entre nosotros y esto ha hecho que disminuya muchísimo la cantidad de donantes. Así que bueno, en este momento es que estamos reencarrilándonos con respecto a los números anteriores a la pandemia. Hay que todavía el efecto pandemia se siente, y esto en el proceso de donación y trasplante todavía lo estamos sufriendo y estamos tratando de sobrellevarnos. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires y el IGA es protagonista dentro de esta situación y dentro de esta realidad, y con esto tiene que ver también un reconocimiento que recibieron recientemente desde la provincia de Buenos Aires. Sí, exacto. El ministro de Salud hizo un reconocimiento a los 10 hospitales de la provincia de Buenos Aires. En realidad fueron las 10 instituciones de la provincia de Buenos Aires que mayor donantes de órganos tuvieron en el año 2021, siendo que estos 10 instituciones fueron 10 hospitales públicos, y entre ellos el Hospital Allende de Mar del Plata fue uno de los hospitales que fueron reconocidos por el ministro de Salud, destacando la labor que tiene el proceso de procuración en el proceso de donación y trasplante, porque sabemos que para que un órgano pueda ser trasplantado o implantado a un paciente se necesita
de donantes, y esos donantes son detectados o son detectados y trabajados con el equipo de salud en instituciones, ¿o cierto?, a partir de una labor que mucho no se destaca, que es los procuradores de órganos y tejidos que hay en las instituciones. Entonces, esto hace que, bueno, el ministro quiso destacar que esta parte del proceso de donación y trasplante que poco se reconoce y que es tan importante porque sabemos que si no hay donación no hay trasplante, lo pueda, entonces hizo un reconocimiento con los hospitales y el Allende, bueno, fue uno de ellos que tuvo el reconocimiento, que junto con la dirección del hospital fuimos a recibir el premio. El Allende tiene mucho de trabajo en cuanto a lo que es la detección. Se están capacitando permanentemente para poder detectar potenciales donantes. ¿Esto es así? Sí, más allá del equipo que ya está conformado, con el doctor Zanardi, la psicóloga y las enfermeras que siempre están en colaboración y trabajan con nosotros, el INCUCAI da todos los años becas de capacitación y este año, bueno, el año pasado tuvo una enfermera y este año se están capacitando en médicos residentes de terapia intensiva y enfermeras de terapia intensiva. Así que bueno, esto va a ser ayuda a dar un empuje importante en la ciudad porque cada vez más gente se capacita para la procuración y esto hace que se siga trabajando fuertemente en lo que es temática de donación y trasplante. Si bien, de acuerdo a la ley Justina, hablamos siempre de que somos potenciales donantes, es fundamental también instalar el tema en cada casa, en cada hogar, que se charle, porque así todos sabemos cuál es la voluntad de cada uno en esa familia y también es más fácil, entre comillas, el trabajo de ustedes en ese momento. Sí, tal cual. Siempre hablar de donación y de qué opinamos nosotros como ciudadanos con respecto a ser donantes de órganos o no, eso es importante charlarlo en la casa, porque uno nunca piensa o no quiere pensar en cuando vaya a fallecer o se vaya a morir, pero sí esto sucede y cuando sucede y se puede ser donante, por más que tengamos la ley que dice que todos los ciudadanos mayores de 18 años son donantes, excepto que hayan expresado oposición, es importante charlarlo en la casa y en la familia, porque cuando sucedan esto ya, si la familia sabe qué pensaba, es más fácil para la familia en realidad, porque nosotros aplicamos la ley y se le va a informar que puede ser donante, pero si la familia sabe qué opinaba, qué pensaba, esto se manifestó en el INCUCAI y quedó registrado, es todo mucho más fácil, sobre todo cuando los procesos también son judiciales, que hay los fiscales y los jueces de por medio. Todo esto es mucho más ameno trabajarlo y manejarlo cuando este tema se charla en la familia, como todos los temas en salud, ¿no? Doctora, muchísimas gracias por la nota y felicitaciones por este reconocimiento más que merecido. No, gracias a ustedes por difundir lo que es la donación y el trasplante y recordemos que si no hay donación no hay trasplantes y siempre agradecer a la familia de los donantes que cuando suceden estas situaciones que son bastante traumáticas, entienden y nos acompañan el proceso de donación. Si todavía no formas parte de nuestra comunidad en Instagram, te invitamos a sumarte. Búscanos como hablemosdesalud.tv y seguinos. Queremos disfrutar cada momento mientras planificamos nuestras próximas vacaciones en familia. Vos tenés planes, nosotros tenemos planes para vos. Contá con los planes de salud de HPC, pensados para cuidarte en cada etapa de tu vida. Informate sobre todos nuestros planes y coberturas en hpc.org.ar. HPC, hecho para cuidarte. Siviero Óptica, lentes progresivas, nitidez sin esfuerzos a cualquier distancia en un solo par, anteojos de sol y recetados. Consulte a su oftalmólogo y venga a Siviero Óptica. Jacinto Peralta Ramos, 789, 483-1439. Doctor Simón Mina, diagnóstico y tratamiento del origen de la enfermedad, tratamiento psicobiológico, consultas online y presenciales, 223-635-5032, 223-621-3022, en Capital, 011-430-79-609. En Tandil, Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249-442-3240. elhotelfrancia.com.ar.
cirugía de nariz, orejas, aumento y reducción mamarios, liftings, cirugía de párpados, abdomen, Centro Integral de Cirugía Plástica Colón. WhatsApp 223-676-9014. En Instagram, Cirugía Plástica Clínica Colón. Sandra Alonso, licenciada en Psicopedagogía, entrenamiento mental para adultos y adultos mayores, trastornos y dificultades específicas del aprendizaje, trastornos del espectro autista. Teléfono 223-576-7858. Neumax es Bosch Car Service, diagnóstico computarizado del automóvil. Neumax, servicios y neumáticos de Daniel Micheli, Avenida Libertad 5641. Momento del programa en el cual tienen su espacio aquellas personas que se distinguieron del resto por sus investigaciones y trabajos. Es momento ahora de conocer a nuestra personalidad destacada de la ciencia de esta semana. El nombre de Alois Alzheimer, pionero de la neuropsiquiatría, ha quedado asociado para siempre a una enfermedad que afecta al ser humano básicamente en su vejez, un trastorno que en sus etapas más avanzadas hace que no reconozcamos a nuestros seres queridos e incluso que no recordemos quiénes somos, y que fue descubierta por él en el año 1901. Poco conocida, la vida de este científico, nacido el 14 de junio de 1864 en Baviera, estuvo ligada a la ciencia desde el principio, ya desde su infancia, cuando su padre le aconsejó que estudiara medicina. Tras conseguir su título, el joven Alzheimer logró un puesto como asistente en el Asilo Municipal para Dementes y Epilépticos en la ciudad alemana de Frankfurt. Durante su estancia en esta institución, conoció al célebre psiquiatra y neuropatólogo Franz Nissl, con quien llegó a forjar una profunda amistad. Junto a su colega, Alzheimer aprendió nuevos procedimientos encaminados a profundizar en el estudio de los trastornos nerviosos. De este modo, los dos hombres llevaron a cabo diversos estudios neuropatológicos sobre los pacientes con alteraciones mentales. Ambos científicos pensaban que un buen método para suavizar y calmar los graves trastornos que presentaban estas personas eran los baños y la movilidad. En 1901, mientras trabajaba en el Asilo Municipal para Dementes y Epilépticos de Frankfurt, Alzheimer conoció a una paciente que a la postre sería la responsable de que su nombre se hiciera mundialmente conocido, Auguste Deter. Auguste era una mujer de 51 años que presentaba un cuadro muy avanzado de pérdida de memoria. Sus síntomas iniciales habían sido unos ataques de celos descontrolados hacia su marido. Con el paso del tiempo, su estado se fue agravando, con pérdidas recurrentes de memoria, incluso hasta el punto de llegar a olvidar por completo aspectos de su vida. La mujer moriría en 1906 sin haber recibido tratamiento alguno, solo los preceptivos baños termales que acostumbraban a recetarse en estos casos. En noviembre de 1906, en la 37ª Conferencia de Psiquiatría del Sudoeste Alemán, Alois Alzheimer presentó el estudio titulado Sobre una enfermedad específica de la corteza cerebral, donde se describía por primera vez un trastorno inusual de la corteza cerebral, cuyos síntomas principales eran pérdida de memoria, desorientación, alucinaciones y finalmente, y en todos los casos, la muerte. Esta afección, que se había diagnosticado por primera vez en Auguste Deter, pese a que en un principio Alzheimer consideró que la enfermedad que había descubierto era rara, ahora sabemos que se trata de una de las causas más comunes de demencia. En la 8ª edición de su Manual de Psiquiatría, publicada en 1910, fue el propio Emil Kraepelin quien bautizó la nueva dolencia con el nombre de enfermedad de Alzheimer, en honor a su descubridor. El descubridor de una de las enfermedades más temidas de la humanidad y que aún no tiene cura, falleció en Breslau el 19 de diciembre de 1915 a consecuencia de un fallo cardíaco y renal cuando tenía tan solo 51 años. Hoy comenzamos Hablemos de Salud desde la Unidad de Cardiología Clínica junto a la doctora María Fernanda Petrucci, médica cardióloga que se desempeña en el área de la cardio-oncología.
A continuación, vamos a ver la parte final de esta nota donde la doctora, entre otras cosas, nos informa cuáles son los estudios que se realizan durante la evaluación cardiológica del paciente oncológico. El estudio principal en cardiooncología es el ecocardiograma Doppler. Es un estudio en el cual el paciente acude a realizárselo sin ninguna preparación previa, no requiere preparación, demora aproximadamente 30 minutos, el paciente se recuesta en la camilla y no es invasivo, no es doloroso. Lo que sirve es para evaluar cómo está el corazón, cómo funciona, si el corazón, cómo están esas cavidades, si hay cavidades que están agrandadas, cómo están las válvulas cardíacas, ¿sí? Y sobre todo la función cardíaca, que es uno de los aspectos más importantes en cardiooncología. Ese es el estudio más solicitado, que es el ecodoppler. Según los resultados hay que ver si se tiene que hacer más de uno. A veces es necesario hacer más de un ecocardiograma según el seguimiento. Otros estudios cardiológicos que utilizamos son el Holter, que es un estudio para evaluar arritmias. Consiste en una grabadora que el paciente la lleva durante 24 horas, tiene que realizar su tarea habitual, tampoco requiere de una preparación y tampoco es invasivo. Y a las 24 horas se le retira y se evalúa si tiene alguna arritmia. Un estudio similar es el mapeo, que es para ver la presión arterial durante 24 horas. Este estudio es importante porque hay algunas quimioterapias que pueden generar hipertensión, entonces lo solemos indicar en ese tipo de pacientes muchas veces, pero bueno, tampoco es un estudio invasivo. Y para las quimioterapias que pueden generar isquemia cardíaca, ¿sí? O daño cardíaco por vasospasmo de las arterias coronarias, en algunos pacientes lo que hacemos son pruebas que se llaman funcionales, que puede ser la ergometría o el ecoestrés. Esa prueba sí requiere que el paciente venga con ropa deportiva, a veces hay que suspender ciertos medicamentos antes de realizarla, y es una prueba en la cual el paciente tiene que realizar un esfuerzo físico, por ejemplo andar en bicicleta o en una cinta. Dura también aproximadamente entre 30 y 40 minutos y sirve para detectar isquemia, para evaluar arritmias, bueno, tiene muchas indicaciones. Esos son los estudios en general. El único que es invasivo es el cateterismo, pero no se suele utilizar para screening ni para prevención. Se utiliza cuando existe alguna toxicidad muy específica, ¿sí? Pero en general son estudios que no requieren preparación, que no son invasivos, que el paciente puede seguir antes y después con sus tareas habituales y no requiere, que, salvo el ecoestrés, que deje de tomar alguna medicación en específico, ¿sí? Hablamos de que la quimioterapia produce cierta toxicidad. ¿Todas las quimioterapias producen esa misma toxicidad? No, es muy buena esa pregunta porque no todos los pacientes que están recibiendo quimioterapia tienen que ser evaluados por un cardioncólogo. Y ahí está la importancia de que es el oncólogo y el oncomatólogo quien deriva, porque es el que conoce el tratamiento. Hay algunas drogas que son más tóxicas que otras. Hay drogas que dependen de la dosis. No, a medida que se va acumulando la dosis o a mayor dosis son más tóxicas. ¿Sí? Entonces depende de la dosis que va a recibir el paciente si necesita o no una evaluación. La combinación de las mismas, hay drogas que pueden generar arritmias cardíacas, entonces combinadas este riesgo de arritmias está aumentado. Y las nuevas terapias oncológicas, que son muy buenas, por suerte la cardiooncología toma cada vez más relevancia porque los pacientes sobreviven al cáncer y estas terapias están teniendo muy buenos resultados, entonces la sobrevida del cáncer mejora y ahí aparecen algunos temas cardíacos, o tenemos pacientes más añosos, pacientes con, por ejemplo, más de 80 años que ya tienen un montón de factores de riesgo y tienen que hacer tratamiento gracias a la sobrevida de la población, a la sobrevida del cáncer, ¿sí? Entonces estos nuevos tratamientos, que son muy buenos y que han permitido esta sobrevida, tienen toxicidades específicas, así que sí, hay algunos casos en los que tenemos que hacer una valoración previa por el riesgo de sangrados para ver si el paciente puede o no recibir esa medicación. Así que el que regula eso es el oncólogo y el hematólogo, que es quien deriva al cardioncólogo sabiendo qué tratamientos son tóxicos, pero no son todos los pacientes.
ni todas las drogas, ¿sí? A veces se inicia un tratamiento y luego se da otro, y el paciente tal vez llega al cardiooncólogo al año del tratamiento porque hubo un cambio. ¿Sí? Es bastante dinámico. Entonces se vuelve fundamental y casi importantísimo y necesario el trabajo en equipo. Sí, el trabajo es interdisciplinario necesariamente. Acá en Mar del Plata, por suerte, hemos logrado hacer este puente con oncólogos y oncomatólogos. La comunicación debe ser continua. Yo siempre le digo a los pacientes que no tomo ninguna decisión de forma individual, sino que siempre se habla con el médico tratante, con el oncólogo, con el hematólogo. El objetivo siempre va a ser que el paciente pueda completar el tratamiento. ¿Sí? El objetivo es resolver si hay algún daño cardíaco para que el paciente pueda seguir con esa quimioterapia. Pero las decisiones se toman en equipo, las decisiones son para favorecer lo mejor para el paciente, para decir qué es lo mejor para el paciente, pero siempre es en equipo. Vamos obteniendo conocimientos mutuamente porque uno se enriquece al trabajar en equipo. Así que sí, es interdisciplinario, no hay otra manera que no sea de esa forma. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Recuerden que si quieren seguir estando informados y conocer sobre temas de salud, los vamos a estar esperando la próxima semana aquí, en Hablemos de Salud por Somos, la señal número 7 de Flow en nuestra ciudad y en el resto del país, la señal 525 de Flow también. Ahora sí, nos despedimos hasta la próxima semana.